Hola, que Dios te bendiga. Bueno, nuevamente por aquí para seguirte compartiendo acerca de la palabra de Dios. Quería en este día hablarte sobre un hombre que pues su vida me impacta demasiado, ¿no? Cómo Dios transformó su vida. Y no solamente eso, sino que cómo este hombre amó verdaderamente a Dios y me impacta más que todo el amor de él hacia los demás. Bueno, yo empecé a estudiar el libro de Gálatas. Y una pregunta introductora siempre antes de empezar a estudiar un libro para no salirnos fuera de contexto es preguntarse, por ejemplo, para quién va escrita la carta, quién es el autor, ¿no? ¿Por qué fue escrita? ¿Cuál es el motivo, ¿no? Y pues el autor de esta carta es Pablo, ¿no? A los Gálatas. Y pues, ¿quién es Pablo, ¿no? ¿Cuál es la vida o cuál era o qué es lo que Dios hizo en la vida de Pablo, ¿no? Entonces siempre me gusta volver a estudiar acerca de él y pues quiero compartirte la vida de él, ¿no? Bueno, Pablo antes de ser llamado Pablo era Saulo. Pues la vida de Saulo, bueno, él nació en Tarso, griego, romano, hebreo, ¿no? De la tribu de Benjamín. Era pues un hombre que había sido instruido bajo los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los grandes eruditos en esas épocas, ¿no? Pues Pablo era un hombre de mucho conocimiento en el tema bíblico. Pablo también sabía un poco de latín. Pablo, se dice que los judíos, desde que los niños tienen 5 años, ellos empiezan a aprender a estudiar las Sagradas Escrituras. Y pues en el caso de Pablo se cree que fue así, por la vida de Pablo, todo el conocimiento, la doctrina que Pablo tenía. Pues este hombre tenía mucho conocimiento, ¿verdad? Este hombre era pues un hombre amante de la ley judía, ¿no? Era un hombre pues devoto, ¿no? Y pues se podría decir que en la época fue un terrorista supuestamente que estaba bajo el mandato de Dios, porque Pablo lo que hacía porque fue un gran perseguidor de la iglesia de cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo, para él era la ley, ¿verdad? Ellos eran salvos por todo lo que hacían, pero el mensaje de los cristianos era que ahora no es por obras, sino es por fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Entonces, para Pablo eso no podía admitirse, ¿no? Porque él había sido instruido desde pequeñito con una cosa, ¿no? En su mente. Y pues él creía que al ir a asesinar a los cristianos, mandar enviar a asesinar a los cristianos, y creía que lo hacía de parte de Dios, creía que era correcto. Inclusive cuando Esteban fue apedreado, se dice que él estuvo ahí presente y le pareció bien que haya pasado esto con Esteban. Entonces, wow, imagínate este hombre, verdaderamente este era un hombre pues imponente, que lo que quería lo lograba. Y este hombre, ¿cómo se llama? Buscó y tuvo cartas para ir a otras ciudades a perseguir a los cristianos, ¿no? Aquellos que proclamaban a Jesús como Dios, como que a través de él había salvación para cualquier persona que crea en él. Entonces, pues Pablo iba a Damasco y lo puedes ver en Hechos 9. Pablo iba a Damasco y dice que Pablo iba, ¿no? A hacer esto que te digo. ¿Y qué pasó? Y dice que Pablo iba y dice que le dijo, dice que mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, después de eso, pues Pablo pues fue un hombre completamente diferente. Estuvo con Ananías, quien pues le oró por él, ¿no? Él recibió el Espíritu Santo y pues desde ese momento Pablo fue un hombre totalmente diferente. Pablo empezó a predicar el mensaje del Evangelio. Pablo tiene la mayor cantidad de cartas escritas en el Nuevo Testamento. A Pablo se le conoce como el predicador de los gentiles, aquellos que no eran hebreos, que no eran judíos. Pablo
sufrió demasiado por llevar el evangelio a Jesús. Pablo iba a sembrar iglesias, viajaba en viajes misioneros a llevar el evangelio a otras ciudades. Pablo fue arrestado, Pablo fue azotado y Pablo murió decapitado por el nombre de Jesús. Wow, a mí me impacta. Y no solo eso, me impacta el amor que Pablo tenía hacia las personas, hacia la iglesia de Cristo, en la manera en cómo le hablaba, en la manera en que le exhortaba, en la manera que él le confrontaba. ¿Te das cuenta lo que puede pasar en la vida de una persona cuando esta persona tiene un encuentro con Jesús? Pues cuando una persona verdaderamente decide seguir a Cristo, cuando una persona verdaderamente conoce a Jesús, su vida debe cambiar por completo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 de Corintios 5:17 que aquel que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y a veces las personas que conocen a Cristo o los que conocemos a Cristo, a veces seguimos viviendo igual y no debería ser así. Nuestra vida debería tener cambios, porque verdaderamente Pablo se arrepintió de todo lo que él hizo mal, de todo aquello que él hizo creyendo que estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Jesús tú vas a encontrar la verdad para tu vida y tú vas a ver que todo es diferente a como tú pensabas. Y en ti ahora tiene que haber cambios, así como la vida de Pablo. Tiene que ser tu vida diferente. Pablo vivía una vida que glorificaba a Dios. Entonces, tú y yo tomemos ese ejemplo. Nosotros tenemos que vivir una vida que glorifique a Dios. La Biblia dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El venir a Cristo no significa seguir viviendo la vida que tú antes llevabas. Es negar lo que tú quisieras, es negar tus propios deseos. Imagínese, Pablo dijo, todo el conocimiento, todo lo que yo he tenido lo dejo por basura, por lo que ahora tengo en Cristo Jesús. Este hombre a mí me impacta mucho. Este hombre llegó a decir que para él la muerte era ganancia. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que cuando él moriría cuando él muera y cuando él deje este mundo, él se iba a ir allá con Cristo, él se iba a ir a ver con Cristo. Entonces tú y yo tenemos que tomar ese ejemplo de la vida de Pablo, que si verdaderamente hemos conocido al Señor, si verdaderamente estamos conociendo al Señor, nuestra vida tiene que ser una vida diferente, nuestra vida tiene que ser una vida transformada. Todo lo pasado queda en el pasado, ahora en Cristo es una nueva vida y ahora todo debe ser distinto, debe ser diferente, una nueva vida en Cristo Jesús. Dice que en Cristo hemos muerto a la antigua manera de vivir. ¿Y para qué? Para resucitar con Cristo Jesús también. Y así como un día también tendremos la promesa que vamos a resucitar con Él cuando Él venga por su iglesia. Así que si tú quieres mal, puedes seguir buscando acerca de la vida de Pablo. Te va a impactar mucho su vida, su testimonio. Que Dios te bendiga. Te dejo con esta enseñanza. Y pues si quieres que llore por ti, déjame en los comentarios o mándame el mensaje como algunas personas lo hacen. Y que Dios te bendiga mucho.